Gracias por permitirnos entrar a sus hogares de nuevo. Adelaida Martínez, la periodista. ¿Cómo estás, Rafael? Rafael Núñez. Aquí estamos haciéndole honor al mejor equipo de béisbol de República Dominicana. Así es. Licey. Mire, hombre. Él no me entendió. Yo te voy a hacer un cuento. Cuando comience la pelota, el escogido le va a dar a usted. Bueno, así comenzamos esta emisión de reseñas. Tenemos mucho contenido en esta entrega, una entrevista central con Adolfo Pérez de León, director de Promesecal. Una entrevista que va a ser sumamente interesante, pero también tenemos informaciones internacionales. Ay, Dios mío, en el resumen de noticias que nos tiene Yarit Ortiz. Esto que ocurrió con la vicepresidenta anoche, el intento de asesinato de la verdad Cristina Fernández de Kirchner, o viuda Kirchner. Viuda Kirchner. Yo digo, cuando yo vi esa escena que corrió por todas las redes sociales, esa mujer no estaba para morirse. Increíble. Era en la misma cara, Dios mío. Y ella fue que se desmayó por el susto, porque el arma no disparó. No, parece que se le encasquilló. No, pero fue que se desmayó, porque yo vi que bajó. La seguridad la tiró al suelo, pero la seguridad estaba en babia, ¿eh? Pero totalmente. Estaba en babia, porque yo lo vi que venían corriendo. O sea, ¿cómo es que? No entiendo. Siempre al VIP hay una persona que va casi delante de él y que ese tipo de cosas, no sé. Ahí pero falló señor que intentó el anillo de seguridad. Que sepa lo que le toca ahora. Sí. Que sepa lo que le toca porque ya está identificado. Y que diga por qué y quiénes estaban detrás de eso. Bueno, esas noticias internacionales y otras que ocurrieron en el plano local, vamos a verla ahora mismo en el resumen de noticias con Yarit Ortiz. Así que adelante. Viene Marín. Olaya, el remate, el bloqueo y República Dominicana conquista. La semana informativa inició con el triunfo de las Reinas del Caribe. Y es que la selección dominicana de voleibol femenino retuvo el título de monarcas en el Campeonato Panamericano tras imponerse en la final frente a Colombia 3-1. Y en el marco judicial, la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, la obtención del informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz. La magistrada Kenia Romero ordenó a las superintendencias de bancos de valores de seguro, la Dirección General de Impuestos Internos, el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo, proveer al director del PEPCA, Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos financieros, así como todas las informaciones tributarias. En otro orden, el juez Delvi Timoteo Peguero del 7º Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional varió el pasado lunes la medida de coerción de los imputados Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Guacal Bernabel Méndez, de prisión preventiva a arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico. Alexis Medina, hermano del expresidente de la República Danilo Medina y quien guarda prisión preventiva desde diciembre de 2020, se le fijó una fianza de 60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines, además de impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario. En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho lamentó la decisión tomada por el 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al variar la medida de coerción de prisión preventiva a varios acusados por corrupción administrativa del caso Antipulpo. La decisión tomada por el tribunal sobre el cese de la medida de coerción contiene un mensaje lamentable que no se entiende el nivel de complejidad de estos procesos, afirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. En otras informaciones, desconocidos penetraron a la residencia de la senadora por Azua, Lía Díaz,
donde amordazaron y golpearon a César Díaz Filpo, esposo de la congresista, con el propósito de robarle, según trascendió en las redes sociales. Se presume que 2 venezolanos son los que penetraron alrededor de las 7 de la noche por la parte trasera al apartamento, luego de forzar la cerradura de la puerta en el 6º piso de la Torre Sherry en el sector Los Cacicascos. Continuando con otras noticias, fue identificado por las autoridades como José Joel Capellán, de 33 años, conocido como Pestañita, el hombre que propinó una brutal golpiza a una mujer en las escaleras de un edificio en la ciudad de Santiago. Siguiendo con el caso Duncan, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 1 año de prisión preventiva contra el expresidente de la DNCD, Félix Albuquerque Comprés, acusado de matar al comunicador Manuel Taveras Duncan tras un altercado en un negocio de comida rápida. El pasado jueves, el gobierno dio a conocer 3 resoluciones con las que se formaliza el trabajo doméstico en la República Dominicana, estableciendo una de estas que el sueldo mínimo nacional para este tipo de empleo será de 10,000 pesos mensuales. En el ámbito internacional, el expresidente de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachev, falleció a los 91 años de edad en el Hospital Clínico Central de Moscú. Así lo confirmó la agencia estatal rusa TASS. Continuando con las internacionales, un hombre con un arma intentó disparar a la cara a Cristina Fernández de Kirchner cuando la vicepresidenta argentina estaba entrando en su casa a las 9 de la noche y fue a saludar a uno de sus seguidores. Según ha confirmado la televisión argentina, el atacante ya está detenido y aseguran que es un ciudadano brasileño de 35 años con antecedentes penales por uso indebido de armas. Hasta aquí el resumen de las noticias. Yarido Ortiz para Reseñas. Sí, señores, como el tema que nos corresponde en la entrevista central tiene que ver con medicamentos y provisión de medicamentos, los hospitales y todo eso, vamos a ver un reportaje que ha preparado Claudia Fernández, periodista del equipo de Reseñas, que precisamente habla de los medicamentos de alto costo, cómo los ciudadanos que se acogen a ese programa tienen acceso a esos medicamentos que cuestan muchísimo dinero. Así es que vamos a ver lo que nos cuenta Claudia sobre ese tema. Afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social con condiciones de salud muy graves, como son cáncer, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, hipertensión pulmonar, los trasplantados de riñón, entre otras, padecen el doble sufrimiento de la falta de cobertura para las medicinas que necesitan. Son supuestamente asegurados, pero no tienen verdadera protección de salud. Marcia Gil, afectada de cáncer, es una de estos revictimizados pacientes. La República Dominicana sale más barato morirse que sanarse. Cualquier enfermedad que a ti te toque, así sea la llamada catastrófica o de alto costo, porque nadie le da valor. Ahora mismo hay muchísimas protestas de los enfermos y el peso específico no lo tiene el departamento de alto costo, de medicamentos de alto costo. Es que hay que resolver el asunto de raíz, y la raíz de ese asunto es simplemente modificar la ley de seguridad social. Se refiere al programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública, que se dedica a entregar gratuitamente medicamentos de ese tipo, pero enfrenta limitaciones para cumplir su misión, pues el número de pacientes que demandan esas fórmulas se ha incrementado a más de 15,000. Buscando respuestas para estos afectados,
conversamos con Adolfo Pérez, director del Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico, mejor conocido como Promesecal, entidad encargada de las compras de estos productos desde febrero de 2021. Le podemos decir que ya están garantizados los pacientes que actualmente están incorporados en el programa, con el presupuesto que se está manejando, están garantizados para que no haya ningún tipo de demora, ni de interrupción, ni de situación que afecte su abastecimiento para el año 2023. Aunque por ahora un presupuesto de 7.300 millones de pesos asegura las compras para el resto de 2022 y hasta 2023, según nos dijo, Pérez coincide con Gil en que la solución a largo plazo para estos casos está en la seguridad social y no en el gobierno central. Su idea parece ser compartida por el presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, quien preside el Gabinete de Salud, según señaló la doctora Yesenia Díaz, alta funcionaria de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL. En este momento tenemos una solicitud directa del presidente de la República y de nuestra vicepresidenta, la licenciada Raquel Peña, con el interés de que la Seguridad Social pueda asumir la cobertura de medicamentos de alto costo que tanto se están demandando. Díaz aseguró que la CISALRIL toma medidas para que las administradoras de riesgos de salud cubran los medicamentos de alto costo. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales está finalizando una propuesta que va a depositar en este próximo mes al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Posiblemente ahora a finales de agosto, a principios de septiembre, esta propuesta ya estará depositada en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ya en este momento solo estamos a la espera de la finalización de los estudios actuariales. Y esta propuesta tiene varios elementos. La primera es que está elevando la cobertura del tratamiento de cáncer de 1 millón a 2 millones de pesos. Dijo que las administradoras de riesgos de salud no se niegan a mejorar los servicios, pero exigen aumento del per cápita, o sea, la cantidad que reciben por cada asegurado. Ese monto actualmente es de 1.329 pesos. Dijo que la CISALRIL busca también mejoría constante del catálogo de prestaciones, crear un fondo de enfermedades catastróficas y reducir costos mediante compras conjuntas de todas las ARS, entre otras iniciativas. Esas medidas pueden hacerse a través del Consejo de la Seguridad Social sin esperar la aprobación del proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social que estudia el Congreso Nacional. Te comento que realmente hay un ambiente bastante favorable. Es un ambiente en que en este momento la mayoría de los actores estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar las coberturas de alto costo. Y cuando te hablo sobre esto es desde nuestras principales figuras políticas nacionales, desde la dirección, desde esta Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el doctor Jesús Félix Iglesias, pues tiene un alto interés en que cada día trabajemos mucho más para poder mejorar estas coberturas y por supuesto también desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social, tanto el sector empleador como el sector trabajador como el sector gobierno. Mientras tanto, Gil mantiene su clamor en nombre de todos los pacientes. Lo que debe ser es que nuestra ARS lo cubra, porque no todos pagamos, a todos nos descuentan, todos pagamos por ese seguro. Entonces, por lo que nosotros pagamos, hay un derecho que nos asiste. Entonces, lo importante es que cada quien conozca cuáles son sus derechos y que las autoridades y los responsables de que esos derechos se les puedan cumplir, hacer cumplir a los ciudadanos, a los pacientes, hagan lo que tienen que hacer para que eso sea una realidad. Para Reseñas, Claudia Fernández Lereburs.
En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico Promesecal, Rafael Adolfo Pérez de León, y miembro actual del Gabinete de Salud. Graduado de Ingeniería Industrial cum laude, con maestría en Administración de Operaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hoy en Reseñas nos acompaña el director general de Promesecal, Adolfo Pérez de León. Y llegamos a la entrevista central. Hoy nos honra con su presencia el director del Programa de Medicamentos Esenciales y Centro de Apoyo Logístico Promesecal, Adolfo Pérez de León. Bienvenido a nuestro programa Reseñas. Muchísimas gracias, qué gran honor compartir con ustedes. Bueno, el honor es de bienvenido, nosotros, Adolfo Pérez, un hombre joven que mide ¿cuánto? 6'5". Pero ya tengo 45 años, ya no soy tan joven, Adolfo, soy de mediana edad. Adolfo, no te... bueno, muy bien. Contemporáneo, aunque no lo parezca. Ya lo dije. ¿Y no te salió algún día jugar basquetbol? Sí, jugaba en mi infancia, claro que sí, jugaba con los vecinos, con los amigos del colegio, del de la universidad. Pero la verdad es que nunca pensé en desarrollarme como... ¿Y de dónde vienen esos genes tan...? Bueno, mi abuelo materno, el padre de mi madre, medía 6'9", entonces yo que la tercera generación pudiera parecer alto, pero en realidad frente a él era bastante bajo. ¿Sabes que la primera vez que nos encontramos, Adolfo y yo, fue en la funeraria? Usted se le acercó mucho, ¿verdad? Yo me le acerqué y yo le dije, pero yo no sabía que tú eras tan grande. Yo dije, pero alto. Sí, yo después dije, oye, pero yo como que me pasé como que lo conocí. No importa. Así es que vamos a hablar de muchos temas, muchos temas. Promesecal toca un tema bien sensible, y yo digo toca porque lo que hemos vivido, una situación de salud, por ejemplo, ustedes son encargados ahora de los medicamentos de alto costo, de las compras. Así es. Es un tema en República Dominicana que debe sensibilizar mucho, porque señores, lo que cuesta la salud, no solo aquí en el mundo, pero aquí en República Dominicana. Promesecal, para que la gente sepa la esencia real de esa institución. Si nos las puede contar así. Sí, claro, como no, Promesecal surge como una respuesta para garantizar acceso a medicamentos, especialmente los medicamentos esenciales, los medicamentos básicos de uso cotidiano en el año 1984. Como respuesta a todas las situaciones que ocurrieron y a las medidas del Fondo Monetario Internacional en la República Dominicana. Entonces, Promesa es una respuesta a través de las boticas populares para que la gente en los barrios populares, en los campos del país, tuviera acceso a medicamentos de buena calidad y de bajo precio. Ya luego, con el paso del tiempo, la institución fue creciendo, se fue modernizando y también fue adquiriendo nuevas y mayores responsabilidades. Una de ellas es cuando se constituye en Central de Apoyo Logístico en el año 2000 por el presidente Hipólito Mejía. Y entonces, además de manejar las boticas populares o las farmacias del pueblo, como le llamamos ahora, se nos agrega también la responsabilidad de garantizar el abastecimiento a los hospitales públicos, haciendo compras consolidadas, con economía de escala, grandes volúmenes, y que los hospitales públicos entonces, de una parte de su presupuesto, pudieran recibir desde Promese el abastecimiento de sus medicamentos y de sus insumos, a menor precio y también con un despacho mucho más racional y más eficiente. Y recientemente ahora en el gobierno del presidente Luis Abinader pues se nos han añadido funciones, tareas adicionales, entre ellas la que usted bien señala, que son abastecer el programa de medicamentos de alto costo a través de las compras y el pago a los proveedores. Y entonces, digamos que estamos trabajando en toda esa parte. También estamos con las compras del Laboratorio Nacional Dr. de Filló, también estamos manejando las compras de todo lo que compra el Ministerio de Salud Pública en términos de reactivos de laboratorio, medicamentos, insumos médicos. Y bueno, la institución también tiene un proceso ahora de profundización y de crecimiento sostenido de la red de farmacias del pueblo. En aquella época de las boticas populares, pues eran unas cuantas. Ahora ya tenemos 606 farmacias del pueblo distribuidas en todo el territorio nacional y seguimos creciendo y seguimos ampliándonos. Yo digo que faltan más todavía. Sí. Y faltan más porque nosotros tenemos como propósito, como meta fundamental, garantizar una farmacia del pueblo en cada unidad de atención primaria. Hay unas 1.600, 1.700 unidades de atención primaria, centro de primer nivel. Solo tenemos 606 farmacias del pueblo, lo que quiere decir que todavía tenemos mucho techo, mucho espacio hacia donde crecer. Si a eso le agregamos también los hospitales públicos, que todos nosotros esperamos tener farmacias del pueblo en cada uno de los hospitales públicos que se están ahora generando en todo el país. Ahora estamos en un proceso también de diseño, de construcción de nuevos hospitales públicos. Pues entonces
si sumamos los hospitales públicos, que son 190, 1.600 unidades de atención primaria, y entonces tenemos todavía un gran espacio hacia donde llevar la farmacia del pueblo. Adolfo, hay una situación que mencionaba Adelaida al principio con el tema de alto costo, el programa, que es un gran programa, pero es un gran programa fruto de la debilidad de la ARS. Porque se supone que el gobierno no tiene que sacar recursos para cubrir ese tipo de servicio, porque se supone también que las aseguradoras deben cubrir eso. ¿En cuánto estaba el presupuesto del programa de alto costo y a dónde ustedes lo han llevado? ¿Y cómo han manejado eso? Sí. Porque hemos visto algunas exigencias en los medios de comunicación, en Santiago como en la capital. ¿Qué ha pasado con eso y cómo ustedes lo han manejado? Bueno, en primer lugar resaltar que el programa está totalmente abastecido en este momento. Están todos los medicamentos, nosotros ya hemos finalizado los procesos de compra de manera satisfactoria y también lo estamos entregando a Salud Pública, de manera que el programa está absolutamente, totalmente abastecido y sin ningún problema, sin ninguna situación. Por lo que resta de año. Por lo que resta del año 2022. Bien, dicha esa parte, ciertamente, como usted bien manifiesta, el programa surge como una respuesta a las debilidades, digamos, de la seguridad social en cuanto a términos de cobertura para los pacientes que sufren, que padecen de enfermedades catastróficas, de enfermedades poco frecuentes, pero que requieren de medicamentos de muy alto costo, como es el caso de que señala el nombre del programa. Entonces, es un programa que comienza, digamos que con una cantidad limitada de pacientes, con poco dinero, es un programa de alto costo y ayudas médicas, inició con unos 500 millones de pesos, pero ya el programa va por 7.300 millones de pesos para este año 2022, porque el presidente Luis Abinader, que con su sensibilidad humana y su alta comprensión sobre este tema, sobre el drama que significa para las familias, que cuando la desgracia le toca la puerta de una enfermedad catastrófica, pues no la reciban solos, sino que el Estado esté a su lado, acompañándoles. Y bueno, lamentablemente está la situación ahí, difícil de salud, que para nosotros, ¿verdad?, los seres humanos es difícil también lidiar con eso, pero que por lo menos esté el apoyo del Estado para garantizar que los medicamentos estén presentes. Entonces, nosotros hemos elevado este año el presupuesto, se ha duplicado el presupuesto para el programa de medicamentos de alto costo, se ha duplicado también la cantidad de pacientes que se le ha dado entrada al programa, con lo que entonces estamos, vamos a decir, llevándolo a muchas más personas, más familias ahora se benefician de este programa. Era un programa de unos 3.000 y tantos millones de pesos al año 2020, ya en este año 2022 son 7.300 millones de pesos y en el año próximo también habrá algún nivel de aumento porque se está trabajando para darle sostenibilidad en el tiempo, en términos de abastecimiento, de que no hayan interrupciones, como ha ocurrido históricamente en el programa, que hay interrupciones y entonces eso afecta la salud de los pacientes, porque una vez sometidos a las terapias, pues en algunos momentos no está el medicamento presente, tienen que suspenderla y eso afecta, digamos, su desempeño, de su mejoría de su salud. Pero también para que el programa pueda, digamos, responder a una ciudadanía que espera que el Estado trabaje la salud como un derecho. Entonces, sí, ciertamente la discusión a profundidad debemos entrar en el tema de la Ley de Seguridad Social, en el papel de las administradoras de riesgo de salud, de las ARS, del catálogo que cubre el plan de servicios de la seguridad social, porque solamente tenemos 48 moléculas, 48 medicamentos que están incluidos allí, pero el programa de alto costo tiene 103 medicamentos, 103 moléculas, 103 medicamentos, y estamos hablando entonces también de que esas moléculas, las que representan el 80% del gasto del Estado o de la inversión del gobierno que hacen este programa de alto costo, pues no están cubiertas por el catálogo de prestaciones de servicios de salud de las ARS, y entonces ahí están las enfermedades, los cánceres, ahí están también las enfermedades autoinmunes, esas dos patologías, digamos que representa el 80% del programa, 6.000 millones de pesos, por encima de 6.000 millones de pesos solamente en estas dos patologías. Entonces, hay que hacer un trabajo en muchas direcciones. Tenemos que trabajar para seguir eficientizando el programa. Ahora se creó una nueva estructura que, a mi modo de ver, está dando pasos certeros para garantizar que este programa funcione mejor, eliminar trabas burocráticas. ¿Había debilidades? Sí, habían debilidades históricas, sobre todo mucha burocracia y una situación. Sabemos que esos pacientes ya están atravesando por una situación difícil de vida. Entonces, someterlos también al estrés. Hay que facilitarles el camino. Facilitarles el camino porque se trata de gente que realmente necesita del apoyo. Y entonces, esa parte se está trabajando. También hay que trabajar el tema de la sostenibilidad financiera, cómo sostenemos financieramente el programa, porque el programa va creciendo, todos los días va aumentando la población de enfermedades catastróficas. Entonces, la velocidad de salida de pacientes del programa no es la misma que la velocidad de entrada, porque pueden salir por casos lamentablemente de fallecimiento, pero entonces los nuevos pacientes que se van generando todos los días. ¿Cuántos pacientes hay ahora mismo? Bueno, en la actualidad tenemos alrededor de 15.000 pacientes y unos 2.000 pacientes en lista de espera.
Ya, y entonces, pero todos los días se va generando también como consecuencia de los diversos temas de salud que no solamente afectan a la República Dominicana, sino a todo el mundo, nuevos pacientes. Entonces hay que dar una mirada, digamos, de mediano y largo plazo con el tema de la sostenibilidad financiera. El Estado, el gobierno revisar hasta dónde puede llegar, porque sabemos que los recursos son limitados, la presión fiscal que tiene el gobierno también tampoco le permite, digamos, extenderse mucho más allá, porque hay muchas necesidades y todas son básicas, perentorias. El papel entonces de la ARS, cómo podemos nosotros también impulsar que se puedan agregar algunas moléculas adicionales para que las personas a través de su seguro puedan obtener esos medicamentos sin tener que ir a tocar la puerta del programa. Si dejan a las ARS no va a pasar nunca. Y entonces también debe haber un papel el tema de los costos de adquisición de los medicamentos, que también es un tema fundamental, porque tenemos una ley de compras, de adquisición de los medicamentos, porque estos medicamentos hay que comprarlos, como todo lo que se compra en el gobierno de la República Dominicana, a través de una ley de compra y contrataciones, la ley 340-06. Pero esa ley no discrimina la compra de cualquier artículo, de una cámara, por ejemplo, o de un celular con la compra de medicamentos. Esa ley, cuando se compra bienes, no hace una distinción. Comprar cualquier tipo de bien en el Estado debe hacer el mismo recorrido procedimental, el mismo recorrido de proceso. Y entonces, digamos que se convierte también a veces en un obstáculo burocrático para poder tomar decisiones rápidas, eficientes, dar una respuesta oportuna, porque sabemos que es la vida de personas que está en riesgo y entonces, bueno, la ley tenemos que cumplirla sí o sí, los funcionarios del Poder Ejecutivo, pero entonces también una modificación a la ley sería importante y también para establecer acuerdos con la farmacéutica de riesgo compartido, donde si el medicamento funciona, se paga, como ocurre en otros países, y si el medicamento no funciona, pues sencillamente la farmacéutica te da de nuevo el medicamento para un nuevo paciente y tú no tienes que volverlo a comprar. Y todo eso pudiera generar también abaratamiento del programa, disminuir los recursos que el Estado está invirtiendo, y si hacemos todo eso, entonces podemos dar más cobertura, ampliar la cantidad de pacientes con los mismos recursos y mejorar la calidad del servicio. Son muchas tareas que tenemos pendientes ahí. A modo, perdón Rafael, a modo de edificar, usted dice que hay 2.000 en espera. Con el tema de medicamentos de altos costos, 15.000 actuales están vigentes, ¿verdad? A modo de edificar, a ver si nos puede ayudar ahí. ¿Qué hace un ciudadano dominicano que tiene un diagnóstico de una enfermedad de alto costo para ingresar al programa? Debe dirigirse al programa y entonces llenar. ¿Cuáles son los requisitos? Hay un formulario. Recuerda que yo no soy el director del programa de alto costo. No, pero por eso le dije, a ver si me puede ayudar. Sí, claro que sí, claro que sí. El programa de alto costo tiene sus oficinas ahí en la Kennedy con Ortega y Gasset, se dirigen allá, o también por la vía virtual, por la página web, llenan un formulario, se someten a revisión, hay unos médicos ahí que trabajan todo eso, especialistas, y entonces le dan entrada, pero obviamente esa entrada corresponde a una, digamos, disponibilidad financiera, porque el programa va en crecimiento en términos de demanda, pero los recursos son limitados. Y también desde el gobierno tenemos que comprar a partir de un presupuesto, y el presupuesto es una ley que se aprueba todos los años. Entonces, si ya tú tienes unos recursos asignados, entonces el programa tiene que supeditarse, digamos que al tamaño de su disponibilidad presupuestaria. Entonces, para acotar, digamos, el programa y que pueda dar respuesta a la población, hay que ejercer muchas iniciativas que nosotros estamos en la mejor voluntad de hacerlo. El presidente Luis Abinader está comprometido con mejorar sostenidamente este programa, con que este programa avance de manera satisfactoria. ¿Usted sabe lo que a mí me preocupa, Adolfo? Me preocupa el contexto país, República Dominicana. No hay salud preventiva. No se educa a la ciudadanía para que pueda tener una salud, ¿verdad?, a futuro. Y se eviten estos casos. ¿Cómo puede sostenerse en el tiempo un programa tan caro cuando no se educa a la ciudadanía en crecimiento? Exacto. Bueno, ahí entran las políticas entonces del Ministerio de Salud Pública como rector de todo el sistema de salud, las políticas de prevención, la política de promoción de la salud, pero también una inversión mayor en los hospitales públicos, porque también el primer nivel de atención no lo podemos descuidar. Entonces ahí entra entonces el estudio a profundidad del presupuesto, de cuánto estamos destinando para los hospitales públicos, para la unidad de atención primaria, y cuánto está costando, digamos, que garantizar el acceso a medicamentos de alto costo a esta población de 15.000 personas. Contra luego un sistema, digamos, nacional de 10 millones, 11 millones de dominicanos que están atendiéndose en los hospitales públicos. Principalmente, Adolfo, el programa de atención primaria, las unidades de atención primaria, que yo pienso que el destino de esas unidades como que no se ha reforzado en la opinión pública, en los medios de comunicación, a los fines de que la unidad de atención primaria juegue el rol que tiene que jugar en el circuito completo de salud. Por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe que si le duele la cabeza no tiene que ir al hospital,
que debe ir a la unidad de atención primaria. Entonces, yo siento que hace falta, no de ahora, desde que yo estaba en el gobierno, una gran campaña de enseñarle a la gente que si le duele un pie o tiene una gripe, no tiene que ir al hospital, que tiene que ir a la unidad de atención primaria, que es el primer escalón del sistema de salud para que no congestione los hospitales. Si eso se refuerza, yo pienso que también va a jugar otro rol, que es el de prevenir enfermedades. Claro. Yo creo que ahí es el primer sedazo para ese tema. Sí, definitivamente, sin ninguna duda, y estamos trabajando en eso. Ese es un programa que también estamos concentrados desde el Gabinete de Salud para mejorar todo el tema de la atención primaria en la República Dominicana, pero obviamente todo lleva recursos, todo lleva dinero, y entonces los recursos son limitados. Pero bueno, el COVID el primer año nos afectó sensiblemente con el tema del presupuesto en el área de salud, porque se llevó la mayoría de los recursos. Ya la pandemia, felizmente, bueno, ya podemos decir que estamos en otro nivel, en otra situación muy distinta al año 2020, y entonces ya para el año 2023 pues debemos dar pasos concretos en esa dirección. A propósito de la pandemia, vamos a hacer la pausa para que nos cuente a nosotros y a los amables televidentes cómo ustedes manejaron ese tema en medio de la pandemia. Vamos a hacer una pausa. Continuar con reseñas. Hoy nos acompaña Adolfo Pérez, director de Promesecal. Nos quedamos en una parte muy importante. Sabemos en el contexto en el que recibió el actual gobierno, ¿verdad? Las riendas de República Dominicana, un contexto mundial sumamente difícil. Adolfo, ¿cómo manejaron ustedes la situación con esto de abastecer de medicamentos, todas las farmacias del pueblo, los medicamentos de altos costos, en el contexto pandemia República Dominicana? Adolfo, dile que tú me tenías a mí encima con ese tema por teléfono. Yo lo recuerdo. A usted y otras personas más. Yo lo recuerdo. Porque tengo el problema en la casa. Gracias a Dios hoy podemos sonreír, ya recordando lo que ocurrió en el pasado, pero la verdad que fueron tiempos difíciles, de mucho sacrificio, de mucha entrega, de mucho compromiso. Y entonces nosotros cuando llegamos el 17 de agosto del año 2020, lo primero que recibimos, los hospitales públicos atiborrados, saturados, desbordados de pacientes. Digamos que la pandemia estaba en ese momento, en su peor momento. Los meses de julio y agosto, bueno, fueron meses bien difíciles en términos de la presencia que había del COVID en la República Dominicana. Sí. Eso por un lado. Por el otro lado también, una institución que nosotros la recibimos con muchas debilidades, con grandes retos en términos de abastecimiento de esos medicamentos que eran imprescindibles para el combate a la pandemia, en términos de planificación también. Y bueno, y ahí tuvimos nosotros que trabajar, y también con grandes debilidades en el tema del control y manejo de inventarios, que no nos permitían dar una respuesta rápida, pero tuvimos que empezar a trabajar. Y entonces, un trabajo sistemático, coordinado desde el Gabinete de Salud por nuestra señora Vicepresidenta de la República, el Ministro de Salud Pública, ahí el doctor Mario Lama también jugó un rol estelar en el tema de todos los hospitales públicos del país, y empezamos a trabajar. Y entonces, con una debida planificación, iniciamos con las compras, pudimos garantizar abastecimiento de los insumos médicos, de que todo lo que hacía falta para que los hospitales públicos tuviesen mascarillas, guantes, en fin, todo lo que era necesario. Y lo más importante, los medicamentos para combatir el COVID. Que por eso, cuando vemos las estadísticas y la tasa de mortalidad en la República Dominicana, tenemos la tasa de mortalidad, o una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo. Modelo en la región, de toda la región de Latinoamérica y el Caribe, y de todo el continente americano, debemos decirlo así. Y obedeció fundamentalmente a una estrategia de garantizar que los medicamentos para enfrentar el COVID, tanto el tocilizumab, el remdesivir, el Regencop, estuviesen presentes siempre y en todo momento en los hospitales públicos y en las clínicas privadas de manera gratuita, cubiertos por el Estado. Y entonces nosotros hicimos ese trabajo de garantizar que los medicamentos nunca faltaran, y todos los pacientes que estuvieron ingresados por COVID son el mejor testimonio de lo que ocurrió con ellos. Esos medicamentos siempre estuvieron allí, todo eso se compró desde Promesecal, con una planificación bien rigurosa que recibíamos nosotros del Ministerio de Salud Pública, desde el Gabinete de Salud, y entonces pudimos dar cobertura. Y en la medida que fue avanzando el tiempo, entonces, que nosotros teníamos las capacidades, las herramientas a mano, claro, todo eso
hay que resaltarlo siempre, vino acompañado del formidable trabajo del personal de salud, de médicos, enfermeras, los tratamientos adecuados, la incorporación de todo el mundo que trabajó sin miedo, sin descanso, y bueno, que la gente se enfrentó a la pandemia, digamos que en su justa dimensión. Y ya con el paso del tiempo, el primer año bastante difícil, bastante complicado, sobre todo porque habíamos heredado una situación bastante de muchas restricciones y dificultades también, obviamente, de carácter financiero. Pero ya luego superado el primer año, pues entonces las cosas comenzaron a variar. Cuando superamos entonces el tema de la salud, del COVID-19, que ya teníamos estabilizado, controlada esa situación, pues entonces vino el tema de los fletes de carga, todo el cortocircuito a nivel global, con el tema del transporte a través de los buques, de las mercancías que viene de Asia hacia este lado del mundo, que un tiempo de tránsito de 35 días subió de repente a 6 meses, que un precio de un contenedor pasó de $2.000 hasta $20.000 en un momento determinado. Y todo eso afectó la logística internacional mundial, no solo en la República Dominicana, en todo el mundo. Porque los países productores de estos insumos médicos, de estos medicamentos o de las materias primas para estos medicamentos, porque aunque se fabriquen en República Dominicana, bueno, pues también la materia prima debe venir es de origen importado. Y entonces todo eso afectó, trastornó todo el tema del abastecimiento, la logística, pero gracias a Dios tomamos buenas decisiones, podemos decirlo así ahora ya, pasando revista luego de superado el momento difícil, y entonces pudimos garantizar, a pesar de circunstancias adversas, tanto en términos de salud como en términos de la logística internacional y restricciones financieras, pudimos superar felizmente, y entonces garantizamos abastecimiento de medicamentos, garantizamos abastecimiento de insumos médicos, y pudimos en todo ese proceso de crisis también ampliar la red de farmacias del pueblo, porque no nos hemos parado de abrir nuevas farmacias. Ya llevamos 61 nuevas farmacias en los 2 años de gestión, estamos hablando de más de 30 farmacias por año, más de 2.5 farmacias por mes, y todo eso ocurrió en este contexto difícil que parecería fácil al momento de hoy, porque ya todo, digamos que ya el cielo se ve despejado, pero cuando nos tocó llegar allá y enfrentar todas estas situaciones, pues ameritó de un esfuerzo colectivo intenso, de mucho sacrificio, de mucho compromiso y del deseo y la voluntad de siempre hacer las cosas bien y dentro del marco de la ley. Porque también todas estas decisiones que nosotros tomamos de abastecimiento han ocurrido dentro de la ley de compras y contrataciones, dentro de su ámbito, cumpliendo efectivamente con la ley. Adolfo, yo sé que ser funcionario público no es un fly al catcher como piensa mucha gente. Yo lo viví. Lo he vivido en 3 gobiernos en que he participado, y la gente desde afuera a veces cree que eso es muy fácil. Yo le decía a algunos colegas que cubrían la fuente de Palacio, yo te voy a dar a ti 2 horas para que te sientes aquí y entonces tú ejerzas la función por 2 horas. Yo realmente ha explicado la situación difícil. ¿Cuáles son los retos que tiene Promesecal de cara al futuro en los próximos 2 años, y cuál es tu experiencia más amarga en ese puesto? Pues vamos con los retos primero. El primer reto tiene que ver con garantizar abastecimiento y mejorarlo sostenidamente en el tiempo. Nosotros tenemos que garantizar que los hospitales públicos, con el paso del tiempo, vayan disminuyendo la cantidad de medicamentos y de insumos médicos que compran de manera directa, y que Promese se constituya en el principal proveedor de estos medicamentos y de estos insumos, porque Promese tiene capacidades que le permiten comprar más barato, hacer procesos más eficientes y también una mejor planificación de mediano y largo plazo de toda la logística de distribución de medicamentos o insumos médicos. Y entonces cuando Promese avanza en su rol de abastecimiento, descongestiona a los hospitales de la presión financiera que les representa a ellos tener que usar el dinero de sus ingresos para comprar medicamentos e insumos, en lugar de utilizarlo para el mejoramiento de servicios, para pagar, digamos, personal adicional que necesiten y para todos los servicios que ocurren diariamente dentro de los hospitales públicos. Ese es el primer gran reto. Nosotros tenemos que mejorar el abastecimiento, y para eso necesitamos contar con más recursos, con un presupuesto que nos permita acercarnos a esa demanda que tienen los hospitales públicos y las unidades de atención primaria en todo el país. Y no es fácil cuando se está hablando de que no se ha hecho reforma fiscal. Así es, porque la presión tributaria del país, digamos, todavía es muy baja. La que se encontró. Es muy baja, exactamente. Bueno, el segundo reto que tenemos es seguir ampliando el tema de la farmacia del pueblo. Cada vez que nosotros llevamos a una comunidad una nueva farmacia del pueblo, recibimos la alegría, la emoción de la gente que se reconoce en ellas una buena herramienta para mejorar su calidad de vida y para tener sus medicamentos ahí donde ellos viven, en su entorno, en su territorio. Es entendible, Adolfo, y perdona que te interrumpa ahí, porque a modo de testimonio de vida, ¿verdad? Mi madre, que en paz descanse, yo soy usuaria de las farmacias del pueblo y siempre las recomiendo.
Usted sabe lo que es comprar, por ejemplo, ella se dializaba 3 veces a la semana, había que inyectarle eritropoyetina. Eso era vital para que las funciones que no le hacían los riñones, pues los funcionaran. Yo la compraba en Promesecal, su mismo médico me dijo, el doctor Flores, que es un excelente médico, cómpralas ahí, porque en la farmacia te van a dar en la madre. Esas inyecciones de eritropoyetina en las farmacias que no son del pueblo, te cuestan hasta 6 veces. Del capital. Y 7 veces, y 8 veces, y 10 veces lo que cuesta. Sí, así es. Y en ese momento yo estaba en un contexto económico muy difícil. Sí. Muy difícil. Y voy y me surto de vez en cuando de pastillas para la infección. Mucha gente compra, por ejemplo, fluconazol. Sí. Ahí te la venden a 3 por 10 pesos. Una en una farmacia te cuesta 500 pesos. Sí es. ¿Por qué esos precios tan descomunales y el abismo y la diferencia? En el caso de la eritroproyectina, al igual que las insulinas, la distancia de precio es 6 veces, 8 veces más barato, pero a eso hay que agregarle la frecuencia de uso que tienen los pacientes, que 2 veces, 3 veces a la semana por toda su vida, y entonces cuando tú calculas eso al mes, eso puede hacer la diferencia. Eso puede ser 2 o 3 veces un salario de una persona. Exactamente. Entonces, definitivamente le mejora la calidad de vida. Nosotros tuvimos en la ciudad de Juan Bosch la semana pasada, llevamos una nueva farmacia del pueblo, y de inmediato, el primer día, de que cuando la dejamos inaugurada como a eso de las 12 del mediodía, en esas 4 horas de la tarde, de 12 a 4, las ventas fueron extraordinarias, la fila, la gente comprando, el primer día. Porque inmediatamente la gente lo ve como una respuesta, sobre todo para este tema de las enfermedades crónicas. Entonces tenemos ese reto también de seguir ampliando, seguir llevando nuevas farmacias, seguir transformando vidas a través de la siembra de farmacias del pueblo en distintos territorios del país. Ese es un compromiso que yo me lo he propuesto de manera personal, pero también es la voluntad del presidente Luis Abinader, que los medicamentos de buena calidad y de bajo precio de Promesecal estén en todos los territorios, y que ese dinero que gasta la familia en transporte, que a veces tienen que gastar 100 pesos, 200 pesos en un motoconcho para trasladarse, para comprar un medicamento que le cuesta 10 pesos o 20 pesos en una farmacia del pueblo, entonces que ese dinero de transporte se quede en las comunidades para que la gente lo utilice en otras cosas, o en más medicamentos, o en alimentos, o en lo que ellos necesiten, mejorar su calidad de vida. Y el tercer reto que tenemos de Promesecal es seguir fortaleciendo institucionalmente Promesecal. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, el cumplimiento cabal y estricto de la ley. Nosotros tenemos siempre que actuar apegados a la ley de compras y contratación, a la ley 340-06, y en ese contexto garantizar el abastecimiento. Porque nosotros no podemos separarnos, no podemos desapartarnos del propósito del cumplimiento cabal de la ley para garantizar abastecimiento. Es decir, esa eficiencia que nosotros procuramos y que es indispensable en la administración pública, porque el propósito es ser eficiente. Digamos que la transparencia es un medio, el fin es la eficiencia, pero no podemos separarnos de la transparencia, porque todas nuestras acciones están siendo siempre fiscalizadas, están siendo siempre revisadas, observadas, como usted bien señala, por todo el país, y entonces todas nuestras decisiones deben estar contenidas en el marco legal, para garantizar que todo ha ocurrido como debe ser y que no haya ningún tipo de situación difícil que se pueda presentar ni en el presente ni en el futuro, ni ninguna contestación, ni ninguna situación que se torne inmanejable o que erosione la confianza de la institución frente a la ciudadanía. Y entonces digamos que esos son los 3 retos básicos que nosotros tenemos: el tema de abastecimiento, el tema de seguir ampliando la red de farmacias del pueblo y el tema de fortalecimiento institucional. Experiencias amargas en la política en estos 2 años. La gente... El tiempo, tal como te roba el tiempo. No, la esposa mía es que lleva esa parte más difícil. No es fácil. Y mis hijos, claro que sí. Es porque ciertamente uno descuida o le quita mucho tiempo a la familia para dedicárselo a la administración pública, porque esto es altamente envolvente, es retador, un esfuerzo permanente que requiere de mucho tiempo. Para hacer las cosas bien hay que dedicarse. Tú tienes que enfocarte, tienes que concentrarte, porque allá nosotros tenemos 2.500 empleados y tenemos entonces muchas responsabilidades. Y para que las cosas salgan bien debemos estar entonces siempre colocados ahí, mirando cada acción que se está tomando, cada decisión que se está tomando. Pero experiencias amargas, yo diría que en estos 2 años de administración pública, a veces las personas, quizás su capacidad de interpretación de las decisiones nuestras, no se fundamentan, digamos que en lo posible, sino que en sus aspiraciones o en su visión particular. Cada quien entiende que tú debes hacer las cosas de una manera, pero nosotros tenemos primero un marco legal que cumplir siempre, y luego también unas responsabilidades que no la podemos delegar. Y entonces digamos que dentro de ese esquema es que tenemos que trabajar, y a veces quizás no es posible desde la administración pública complacer a todo el mundo, es imposible. Y si lo hacemos, estaremos condenados al fracaso. O sea, si queremos complacerlo a todos, yo creo que es el camino más corto para fracasar en una gestión. Entonces,
Quizá esa es de las experiencias difíciles que uno se lleva de todo esto, porque cuando estamos en campaña, sobre todo en mi caso, que nunca había tenido oportunidad en la administración pública, es mi primera experiencia, mi primera vez en la administración pública, y duré muchísimos años haciendo política. ¿Desde qué edad empezaste la política? Desde bien joven, ya tengo, ya desde bien joven, tengo más de 20 años, desde antes de los 20 años. Yo fui dirigente de la Juventud Revolucionaria Dominicana en aquellos tiempos. Y entonces tú te generas muchos sueños, muchas expectativas, y a veces uno cree que cuando uno llega, todo el mundo también, todo el que te acompaña, y todos los que están a tu lado por todos esos años, bueno, que estamos todos en la misma, orientados en la misma dirección. Muchas veces no es así. Lamentablemente. Entonces, y también la incapacidad que tú tienes, digamos, de satisfacer y de complacer a todo el mundo, como es natural, porque aquí venimos a servir, venimos a hacer un trabajo por el país, no venimos a concentrarnos en individualidades o en propósitos personales, sino que el gran objetivo o el propósito mayor es la gente, es macro. Es macro, porque realmente yo pienso que al presidente Luis Abinader y a ustedes le ha tocado un tiempo totalmente diferente a lo que pasó hace 10 años atrás. Y es que el mundo está con los ojos más sobre las políticas públicas, con los ojos puestos en las políticas públicas. Lo que facilita ese tema es los nuevos medios, las redes sociales. Entonces, el funcionario público tiene que cuidarse más. No puede creer, como ocurría antes y que ocurrió en las administraciones pasadas, de que tú haces una cosa y eso se queda ahí. No, todavía se está viendo. Entonces, ustedes les tocó una situación difícil que tú has explicado con el tema de la pandemia. La rigurosidad que el presidente de la República pide para la administración de los fondos públicos, con una ley de compras y contrataciones que es exigente, y un público que está en la grada mirando y esperando que tú metas la pata para cortarte la cabeza. Sí, porque nosotros llegamos con una crisis sanitaria, primero, una crisis económica que fue la consecuencia de la crisis sanitaria, pero había una tercera crisis que era la crisis institucional, que era la crisis de reputación de la política, la crisis de reputación de los políticos y de la administración pública. Y en medio de esas tres crisis es que nosotros hemos tenido que avanzar. Ahora, es importante que las cosas que la ciudadanía haya cambiado. Se haya empoderado. Y que las redes sociales hayan permitido también esta observación, esta vigilancia activa y este acompañamiento efectivo de la gente a los funcionarios públicos, porque definitivamente el país merecía un cambio. Y merecía que las cosas se manejaran de manera distinta. Y también había que ponerle un freno a muchas cosas que estaban ocurriendo en el pasado. Para mí estos han sido cambios positivos. Es lo que tenemos que ajustarnos a este nuevo marco, y todo el mundo, todo nuestro equipo de trabajo y las personas, reconocer que la actividad política es una actividad de servicio a la gente, de servicio a la ciudadanía, y que esto se hace por vocación. El que anda procurando intereses o beneficios personales debe separarse e irse a otro ámbito. Este debe ser un ámbito exclusivamente para el que quiera servirle a las grandes mayorías. Y Adolfo, y tanto la audiencia como nosotros aquí debemos estar claros que no es que en esta administración y la que venga no va a aparecer alguien que quiera violentar la ley. La de compras o contrataciones, cualquier otra ley. Siempre habrá gente que lo hará. El tema es que haya una voluntad política de quien lidere el país para que quien la viole, entonces le caiga todo el peso de la ley. Porque el tema antes era la impunidad. Que fulano de tal o perencejo de tal eran vacas sagradas, que no se le ponía la mano, y entonces eso no puede ser. La ausencia de consecuencias. Así es. Digamos que usted señala un aspecto importante, que el que dirige la voluntad política del que dirige el país, en este momento afortunadamente lo tenemos, pero también debemos avanzar a que se cree la institucionalidad necesaria para que, no importa también quién dirige el país, ese régimen de consecuencias esté presente allí. Exactamente. Esté presente allí, porque hoy tenemos un gran presidente y espero que lo tengamos por mucho más tiempo, ¿verdad que sí? Pero sabemos también que el país tendrá en el futuro, cuando al cabo de unos años, cuando pasen ya varios periodos de gobierno, tendrá nuevos presidentes, tendrá nuevas figuras necesariamente. Y entonces lo importante es que todas estas conquistas que el presidente Luis Abinader está haciendo en beneficio de la gente, en beneficio de la República Dominicana, pues se mantengan y se sostengan en el tiempo, y que mañana, cuando haya cualquier situación, pues también ese régimen de consecuencias esté presente allí, no importa quién gobierne. Como estamos en el terreno político ya, Adolfo, mira cómo se ríe él, mira cómo se ríe. Empezaron el gobierno con una situación, ¿verdad?, hasta de disgusto, diría yo, en las bases del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo está actualmente la situación interna del PRM y cómo la visualizas ya hacia futuro? Nosotros estamos avanzando, estamos resolviendo esos temas gradualmente.
quizás no con la velocidad que se debió desde el principio, pero fue producto de las mismas circunstancias, de la misma coyuntura, del contexto en el cual nosotros asumimos el gobierno. Pero yo pienso que hemos avanzado satisfactoriamente, positivamente, todavía quedan algunas situaciones por resolverse, y es entendible la participación de los compañeros que a través de su esfuerzo, de su sudor, bueno, pues trabajaron junto con nosotros para lograr materializar este gobierno del cambio, que quieren ser parte de él. Y entonces yo siento que eso también es entendible y que nosotros poco a poco seguir abriendo, o en la medida de las posibilidades, seguir abriendo las posibilidades, las oportunidades, para que vengan a acompañarnos en esta gestión de dirigir el país a todos aquellos ciudadanos, dominicanos y dominicanas, bueno, que tienen un gran esfuerzo en beneficio del cambio que se produjo, pero también que son gente buena, gente noble y gente que está interesada en trabajar en beneficio de la República Dominicana. Adolfo. ¿Son suficientes, perdón Rafael, que no quiero que se me olvide eso, son suficientes 4 años para hacer todo lo que tiene pautado el presidente Abinader? Yo siento que 4 años para un buen gobierno es poco tiempo, y la Constitución deja la puerta abierta también para una repostulación del presidente de la República. Lo que nosotros debemos esperar del presidente Luis Abinader es que no hará como hicieron otros presidentes en el pasado, que cambiaron la Constitución para beneficio propio. Eso sí, nosotros no nos vamos a morir de ese susto con el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader es un hombre respetuoso de la Constitución y de las leyes. Ahora bien, el marco constitucional que encontramos nosotros al llegar al gobierno, que encontró el presidente Luis Abinader, es bastante claro. Le permite al presidente una nueva oportunidad de manera consecutiva, y a partir de ahí nunca más. Y entonces el pueblo al final tendrá la última palabra. La reelección es una decisión del pueblo, las puertas están abiertas, la gestión de gobierno lo que debe es seguir avanzando de manera positiva, que la gente entienda que este gobierno está cambiando su vida para bien y que estamos resolviendo los problemas nacionales que por 20 años otros no los resolvieron. Peor aún, o esos problemas que tenemos hoy o los crearon ellos o lo agravaron en su gestión. Así es. Bueno, Adolfo, gracias por estar con nosotros. Adelaida, terminamos, se nos acabó el tiempo. Yo le hacía seña a Calimán, pero ¿cómo va a ser? Que ya pasó el tiempo, ¿eh? Así es. Adolfo, muchas gracias. A ustedes por la oportunidad. Muchas gracias por estar aquí en Reseñas. Gracias a los televidentes. Pórtense bien en el resto del fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado. Dios mediante.